Shalom, que las bendiciones del Elohim Altísimo, el Rey de Israel, esté con ustedes hoy y cada día. Permítanme darle la más cordial bienvenida a otro pequeño y gran estudio de este canal Enseñanza y Verdad. Antes de abordar el tema de hoy, que está bien interesante, vamos a tratar el asunto del alma, pues una lectura y comenzamos. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, los versos del 1 al 4, dice de la manera siguiente: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Yahvé es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. Encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Yahvé para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Señores, bien decía que el tema es bien interesante porque vamos a hablar algo con respecto del alma. Me llamó mucho la atención cuando hace algunos años leí un artículo y acordándome de esta cita cuando dice que Yahvé pesa los espíritus, pues eso es lo que quiero comentarles. Desde la antigüedad, el hombre ha pretendido o querido saber cosas que no le están permitidas. Y entre tantas, una de ellas es saber cuánto pesa el alma del ser humano. Y ha utilizado pues las mil y una formas. En Egipto, por ejemplo, se pensaba que en el corazón estaban guardados los buenos sentimientos, las buenas acciones que hiciera una persona mientras estaba viva. De manera que al morir entonces se le extraía el corazón y era colocado sobre una balanza. Sobre un lado de la balanza y al otro lado estaba una pluma, que era la pluma de Maat, que es la diosa de la verdad y la justicia. Entonces, de acuerdo a los comportamientos o a lo que estuviera guardado en el corazón, entonces en la balanza, que estaba puesto en la balanza, que estaba colocado en la balanza, entonces debía pesar menos que la pluma o igual que la pluma de Maat, que era la diosa de la verdad y la justicia. De acuerdo entonces a este resultado, entonces pasaba a la vida eterna. Eso era lo que creían los egipcios. Quiero aclarar que en el corazón no se guarda absolutamente nada. Sencillamente es un músculo que lo que hace es bombear la sangre para que corra por todo el cuerpo. Donde están guardadas todas las cosas es en la mente, es en el cerebro. Bien, entonces, pasado unos cuantos años, llega un 10 de marzo, pero del año 1907, donde los periódicos Boston Sunday Post y el The New York Times publicaron una noticia que era que un médico había encontrado o había dado, después de varios experimentos, había dado con que el alma entonces pesaba 21 gramos. Esto era lo que sorprendía a sus lectores estos periódicos. Entonces, lo que él exponía en esa teoría de este doctor, porque por cierto era escocés pero nacionalizado norteamericano, entonces él decía que después de haber hecho varios experimentos, lo que hizo fueron 6, varios les fueron fallidos, hasta que este médico entonces colocó a estas personas en una balanza, en una camilla que estaba apoyada en una balanza. Y el resultado que le dio a una de ellas fue que mientras estaba vivo tenía un peso, instantes después de morir, entonces tenía 21 gramos menos. Es decir, que como salió el alma, entonces eso es lo que pesa, 21 gramos. Y esa es la teoría de Duncan McDougall, el médico escocés nacionalizado norteamericano. Y esa teoría pues es la que muchos médicos hicieron varios experimentos luego que no llegaron a estar de acuerdo con Duncan McDougall, porque no les daba esa teoría, no les daba los experimentos que ellos hicieron, pues no les daba a la teoría que Duncan McDougall había dicho en 1907. Bien, entonces, leyendo que dice aquí, pero Yahvé pesa los espíritus,
Al Todopoderoso, pues, para nada es imposible el saber el peso del alma de una persona. Y en la Escritura encontramos dos cosas distintas. Por ejemplo, encontramos la integridad de una persona, pero también la imprudencia de otra. Y eso está, pues, quiere decir que viene hasta la actualidad, la imprudencia de muchas personas, pero la integridad también de otras. Y en este caso, entonces lo que encontramos en la Biblia, vamos a ver, en el libro de Job. Por ejemplo, Job era un hombre que aún el mismo Creador estaba orgulloso de él. Llega un momento en el que vemos en los primeros versos del libro de Job, en el capítulo 1, cuando el mismo Creador está diciendo: "Has visto mi siervo Job, que es un hombre perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal". Como consecuencia de esto, entonces él llega sufriendo una enfermedad. Sus amigos que se pusieron de acuerdo para ir a consolarle cuando le ven en aquella situación, entonces lo que hacen es lanzar polvo hacia el cielo y quedarse allí al lado de Job varios días con sus noches, hasta que empezaron a entablar una conversación. Y en vez de consolarle, lo que empezaron a decirle fue: tremendo pecado has hecho, tremenda maldad has hecho, tremenda forma tan terrible tú has hecho, por eso es como consecuencia de la cual tú estás en esta situación en este momento. Y Job, después que empieza a responderle a sus amigos, llega un momento entonces cuando llega en el verso 31, cuando él afirma su integridad. Y leo el verso 5. Si anduve con mentira, empezó a decir Job. Señores, es algo bien tremendo. Si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engaño. Leo el verso 7 ahora. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos. Leo el verso 6 ahora, con que dice: péseme Elohim en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Lo primero que empieza a decirle Job a aquellos amigos cuando está afirmando su integridad es: dice, si anduve con mentiras, cosa que no se cumple en estos momentos, porque he visto y he oído a más de uno que se dice ser apóstol o profeta diciendo una hartada de mentiras. No se cumple lo que ellos están diciendo y después le buscan las mil y una excusas para decir: bueno, no se cumplió porque le faltó fe. No, le faltó porque tú eres un mentiroso. ¿Y será que esos mentirosos empiezan a decir: oye, discúlpeme, fue que dije esto así, dije algo que no era? ¿Harán eso? No, señores, porque si no, si ellos actúan de esa manera, entonces se les acaba el negocio. Si mi pie se apresuró a engaño, o si algo se pegó a mis manos, ¿estaremos en tal integridad como Job? Job, que había dicho un poco antes: yo sé que después de deshecha está mi piel, yo sé que mi Redentor vive, sé que mi Redentor vive. Y nosotros tenemos que tener la seguridad de que nuestro Redentor vive, porque después de deshecha está mi piel, la piel que se puede tocar, la piel que se puede ver, pero lo que no se puede ver es el alma. Que no se puede ver, es intangible, pero el alma llega un momento cuando le da sed. El alma también llega un momento cuando le da hambre. ¿Y cómo puede saciar la sed o cómo puede quitar el hambre? El alma, así como está en el Salmo 42, en los hijos de Coré, cuando ellos escriben: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene sed el alma mía. Mi alma tiene sed de Elohim, pero del Elohim vivo. Job entonces dijo: yo sé que después de deshecha está mi piel, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que mi Redentor vive. Ese es entonces el comportamiento de una persona íntegra, del conocimiento de que ha sido íntegro toda su vida. Y nosotros debemos hacernos un autoexamen para que nosotros nos preguntemos: ¿estaremos en la condición de Job? Si acaso no es así, entonces empezar
a corregir los pasos. Porque dice la Escritura, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Nuestros pasos, según nos enseñaron que íbamos por un camino que supuestamente era limpio, pero dice en el mismo proverbio, pero su fin es camino de muerte. Entonces es Yahvé el que está pesando los espíritus. Nosotros estamos en un peso óptimo para que seamos aprobados por el Todopoderoso cuando venga a pesar nuestros espíritus. Veamos cuál es el comportamiento entonces, o cómo fue el comportamiento de una persona insensata, de una persona imprudente. En el libro de Daniel, en el capítulo 5, encontramos titulado La Escritura en la pared. ¿Esto de qué se trata? Cuando el rey Nabucodonosor conquistó o invade Israel, a Jerusalén, después que se marcha de allí, se llevó cautivos a los israelitas, pero también se llevó los utensilios que estaban en el templo dedicados al servicio al creador del universo. Se los llevó para Babilonia. Entonces, cuando muere Nabucodonosor, le sucede su hijo Belsasar. Llega un momento cuando Belsasar, junto con todas sus amistades, entonces está reunido y en el sabor del vino. Entonces, él ordena que le traigan las copas que su padre había traído de Jerusalén, copas que estaban, repito, dedicadas al servicio del Creador. Entonces empezaron a beber vino, él, sus amigos, sus allegados, sus esposas y sus concubinas. Pero lo terrible también de esto fue que empezaron a adorar a dioses de madera, a dioses de piedra y a dioses de oro. Dioses que no eran dioses. Y empezaron a rendirle culto, a adorarlos. Y entonces en ese momento, estando ellos en la alegría del vino y estando ellos en ese pecado, entonces aparece en lo alto de la pared del palacio una mano humana escribiendo en la pared. Y fue tal la impresión de Belsasar que entonces empezó a dar voces, empezó a gritar y empezó a llamar todas las cosas. Y dice la Escritura que su rodilla le daba una contra la otra. Fue tanto el temor o el miedo que estaba pasando Belsasar en ese momento. Y inmediatamente empezó a llamar a todas las personas que se dedicaban a interpretar los sueños, que se dedicaban a descifrar cosas. Y todos los que vinieron no le pudieron encontrar, no le pudieron leer lo que estaba escrito y por supuesto mucho menos darle la interpretación de lo que allí decía. Entonces vienen y le dicen a Belsasar, en el tiempo de tu padre, Nabucodonosor, había un hombre en el cual se encontraba en él el espíritu del Dios vivo. Y mandaron a buscar a Daniel. Cuando le llega a Daniel y le explican el asunto, él dice, entonces le dice a Belsasar que le va a dar la interpretación. Pero primero empieza a recordarle todas las cosas. Él dice, tu padre Nabucodonosor, que era un hombre que los pueblos circundantes, cuando oían el nombre de Nabucodonosor, temblaban. Los pueblos temblaban solamente al oír el nombre de Nabucodonosor. Pero este Nabucodonosor, por su orgullo, entonces el Creador hizo que se volviera como los animales de carga y empezara a alimentarse junto con los animales comiendo hierba. Y el rocío de la mañana era que le caía sobre él. Hasta que llegó un momento cuando reconoció, reaccionó y entonces empezó a engrandecer a Elohim vivo. A ese Elohim vivo, el cual tú no has obedecido y en el cual tú no has tenido temor, sino que enviaste a buscar las copas que estaban al servicio a ese creador del universo y empezaste a adorar dioses de piedra, dioses de madera y dioses de oro. Y es por eso entonces que fue enviada esa mano para que escribiera. Y la escritura en la pared dice lo siguiente. Dice en el verso 25, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Le dice Daniel a Belsasar. Contó Elohim, esta es la interpretación de Mené. Contó Elohim tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Belsasar, estando vivo, fue puesto en una balanza y fue hallado falto de temor, falto de
de obediencia, falto de todas las cosas, porque lo que estaba haciendo era idolatría, estaba adorando imágenes de piedra, de oro, de bronce, de todas las cosas. Y aún profanando las copas que estaban dedicadas al servicio del Creador del universo. Entonces fue pesado, fue puesto en una balanza y fue hallado falto. Después que él viene y le da todas las recompensas a Daniel, sin embargo, eso no le fue suficiente para que tuviera entonces un peso óptimo, sino que en esa misma noche murió Belsasar. Es aquí entonces donde llega la reflexión. ¿Cuál es nuestro comportamiento hasta este momento? Igual que Job, o hasta este momento es la insensatez de Belsasar, que se está adorando imágenes. Ese es el autoexamen que nosotros debemos hacernos. Y empezar entonces, si no estamos caminando por la senda de justicia, cuando dice, o por el camino que trazó nuestro Padre Eterno, sino que estamos por el camino que es limpio según nuestra propia opinión o la opinión de aquellos que nos enseñaron a seguir ese camino, entonces nosotros debemos detenernos, analizar, ¿me lleva por este camino, me lleva al bien? Y si no es así, entonces encaminarnos por la senda de justicia para que vayamos por ella con paso firme y seguro, aquella que nos lleva para que nosotros tengamos la esperanza cierta de que un día vamos a estar ante nuestro Padre Eterno y estar con Él después por siempre y para siempre. Porque todas las cosas ha hecho Yahvé para sí mismo y aún al impío para el día malo. Permita al Todopoderoso que ninguno de nosotros esté destinado para el día malo, sino que hagamos teshuva y nos volvamos a Él y podamos entonces estar, repito, por la senda de justicia. Porque nuestra alma haya sido alimentada con la Escritura y nuestra sed espiritual haya sido calmada con la palabra de vida, con el agua que salta para vida eterna. Ese es el deseo de nuestro Padre Eterno. Y nos advierte a través de la Escritura y por cosas que suceden en el mundo entero. Y mucho más ahora vemos por las cosas tan difíciles que está pasando el mundo, que es el cumplimiento de la palabra. Y entonces nosotros debemos, con más razón, entonces debemos hacernos ese autoexamen y corregir las cosas malas y enderezar entonces nuestros pasos. Ese es el deseo de nuestro Padre Eterno. No hago más que transmitirlo y compartirlo con ustedes. De mi parte, solamente desear que Yahvé sea con ustedes y que nos podamos ver en otra oportunidad. Shalom.